reparé en que, bueno, han sido varios días festivos esta semana y que de alguna manera estamos ahí con poca asistencia o poca respuesta, ¿verdad? Pero bueno, cumpliendo nuestro plan, vamos a compartir la bendición de esto es que se va a grabar y agradezco mucho, mucho, como siempre, a Bren y a Dani que nos apoyan con la grabación y vamos a tener un tema muy, muy interesante. Fíjate que generalmente cuando hablamos de los relatos del Antiguo Testamento y se habla de las mujeres de esos relatos. Casi por lo general siempre se hace un énfasis a hablar acerca de sus cualidades, de sus capacidades, de sus proezas. Y bueno, yo no creo que eso sea malo, ¿no? Definitivamente. Pero en esta ocasión, fíjate el título que tenemos para nuestro estudio, que es el módulo 23, tema 1, momentos malos en la vida de la mujer que trascienden. Y esto quiere decir que de alguna manera lo que estamos luego viviendo es esta situación que nos permite de alguna forma, ay, permíteme, me estoy aquí acomodando, que nos permiten de alguna forma tomar lecciones, ¿verdad? Acerca de esto. Mucho se dice que hay días malos, pero yo creo que en ocasiones algo que sucede difícil, complicado, probablemente lo vemos malo, se puede convertir no solamente en un día, sino en unos días, en una semana, en un mes o más malos a nuestros ojos por no haber tomado una buena decisión. Entonces aquí la invitación es a que podamos reflexionar acerca de estas historias, ¿no? Y me venía mucho a la mente la historia muy conocida de Lucas 10, cuando Jesús va a visitar a las hermanas de Lázaro, así se describe ahí la relación, que eran amigos de Jesús muy cercanos y curiosamente él fue solo, ¿verdad? A visitarlas. Y se destaca casi siempre porque es como que es una inclinación natural, tanto del que enseña como el que predica, como el que lee, a señalar los defectos y a alabar los aciertos, ¿no? Entonces, pero fíjate qué momento tan difícil y ahora pongámonos los zapatos de Marta, que ella dice la palabra, pero Marta, que estaba tareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana que sola con el trabajo? Pide que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Esto es lo que dice la traducción del lenguaje actual. Y he escuchado en muchas enseñanzas y dirigidas a mujeres en manera particular que criticando a Marta y que debemos de ser Marías, ¿verdad? Pero aquí el tema, hermosas, es que Dios no nos mandó a escudriñar su palabra para hacer un juicio, una crítica, dar nuestra opinión, sino para ver en algunos personajes cómo nosotras nos podemos reflejar de alguna manera, ¿no? Y yo lo que sí te puedo decir es que en el caso de Marta, vemos a una mujer como muchas de nosotras hemos sido y muy probablemente algunas siguen siendo muy en exceso preocupadas por los quehaceres cotidianos, pero en exceso, ¿sí? Y te repito, no es juzgar a Marta, pero como que nos quiere dar Jesús a entender cuando le dice que
estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Estas palabras yo creo que no son tan solo para el personaje llamado Marta, sino son para cada una de nosotras, ¿no? Porque al estar preocupadas por demasiadas cosas, inquietas, esto nos va a llevar también a estados de ánimo no tan agradables y que vamos a hacer malas prioridades, ¿no? En el caso de ella, no se registra otra visita o que se mencionara que era frecuente las visitas de Jesús a la casa de Marta y María. Y yo no sé tú, pero yo con esta historia hace años aprendí a priorizar, ¿no? De tal manera que yo tengo y tú tienes y todos tenemos un trabajo cotidiano. Y en ocasiones sí tenemos un jefe, pero a veces no lo tenemos, pero nos imponemos una pesada carga. Y a veces llega alguien espontáneamente a visitarnos o en necesidad y no priorizamos y no valoramos una visita especial, ya sea que nunca nos había visitado o que nunca habíamos tenido esa oportunidad. Y vente para acá mientras yo limpio, mientras yo arreglo, mientras yo hago, y no disfrutamos. Pero estamos hablando de personas como nosotras, ¿verdad? Y yo creo que esta es una de las lecciones, porque un día que podemos tener un buen tiempo de convivencia, de conocer a esa persona, de orar con ella, de escucharla, de consolarla, de enseñarla. O sea, lo que Dios tenía, nosotros no teníamos eso en nuestra agenda, pero el Señor sí. Entonces, ahí es donde las palabras de Jesús resuenan. Estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Y yo creo que sí hemos de ser responsables con nuestros eh, roles que tenemos que cumplir, pero no a ese extremo, ¿no? Entonces, yo no sé, no dice la Biblia cómo es que se sintió Marta, no, no lo dice. Simplemente Jesús señala, María escogió la mejor parte. ¿Y cuál fue? Bueno, pues que Jesús no viene todos los días, Jesús no viene frecuentemente. Yo dejo ahorita todos los pendientes y me postro a sus pies, como una discípula se pone a los pies del maestro para aprender de él. Y esto se aplica también a la comunión con el Señor, ¿verdad? A veces las demasiadas cosas que nos imponemos para hacer precisamente nos impide el que podamos tener ese tiempo especial no planeado, pero que sin duda alguna puede ser algo muy beneficioso. Bueno, esta es una breve introducción, ¿no? Pero yo te decía que generalmente vemos las famosas heroínas de la Biblia y a mí la verdad, o sea, yo no sé, ¿verdad? Pero no estoy muy de acuerdo donde hacen énfasis a a cierto personaje femenino en algunos retiros o conferencias de mujeres o pláticas así, donde hacen demasiado énfasis en tal o cual personaje bíblico y todo el mundo que sale de ahí se siente la Débora, se siente la Esther, se siente la Ruth, o sea, y bueno, yo creo que tenemos que, y lo que vamos a hacer esta noche va a ser muy diferente. eh, Como te decía, por un lado no juzgarles, pero por otro lado, que no sea nuestro objetivo, ¿sí? Ser como ellas, a veces hasta ponen ciertas ilustraciones con la vestimenta que aquellas llevaban y hasta luego dan ciertos objetos para que te los pongas y pues de veras como que se desenfoca, ¿no? Yo creo que toda enseñanza y predicación de la palabra debe de guiarnos y de enseñarnos a que vayamos precisamente a nuestro amado Salvador a ver qué es lo que Él nos quiere enseñar, ¿sí? Bueno, me da mucho gusto darles la bienvenida. Tenemos a Marta, un abrazo grande.
Isa Hernández, Noemí, Susi Manjarres, y también está Bren con la grabación. Y tengo un iPhone, no sé si sea de quién. Bueno, si me dice está bien. Pero vamos Mayra, a, perdón. Mayra. Ok, mucho gusto, qué bueno que estás y vamos a continuar. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer en esta ocasión. En los relatos que vamos a estar viendo, que son varios, y voy a leer la escritura y tú la vas a tener allí, tanto en Está grabación bien. como en escrito, para que puedas tú, de alguna forma, extraer aquella riqueza que el Señor te quiere mostrar, una para enseñanza y otra para corrección y advertencia, ¿verdad? Y nada más si el micro que está abierto, si no hay ruido alrededor, está muy bien, pero si no, si lo apagas para que no se filtre ruido, ¿sí? Por favor. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en vida de varias mujeres, y todas estas, empecé con una del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, su experiencia estaba más basada en expresiones emocionales, ¿sí? Y gobernadas por situaciones o circunstancias críticas. Eh, no se ve, obvio, son del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. La mujer estaba en mucha desventaja para tener un conocimiento simplemente de la Torá, ¿verdad? A las mujeres ni se les enseñaba a leer. Entonces vemos que muchas de estas mujeres que están allí en el relato, este, sale su humanidad, sale su naturaleza tal cual, no se ve que ellas en lo personal tuvieran una comunión con Dios o que ellas hubieran recibido esas promesas, en fin, ¿verdad? Pero estas reflexiones nos ayudará a comprender un poquito a esas mujeres, pero también a las actuales con las que convivimos, con las que compartimos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que el estado de la mujer es de mucha tristeza, de mucho desaliento, y de momento está muy feliz y muy apasionada, y de momento está enojada, está frustrada, decepcionada, y después vamos a ver que esos estados de ánimo son humanos, arriba, abajo, arriba, abajo. Y es lo que vamos a ver muy reiterativamente en estas vidas que vamos a examinar. El asunto es que con este tipo de emociones tomaron decisiones. Y nuestra primera enseñanza, hermosa, mucho cuidado con tomar decisiones acerca precisamente de esas estados de ánimo que no van a contribuir para nada para una decisión sabia o una buena decisión, ¿sí? Aquí vemos cómo algunas de ellas usaban al marido, ¿sí? Y después usaban a los hijos, había mucha manipulación. Y algo bien tremendo es que varias de ellas les pusieron a los hijos los nombres que ahora sí que iban a llevar toda su vida, pero basadas en sus emociones, en sus sentimientos, ¿no? Entonces, y nos ha pasado que en medio de la emoción, la que sea, ¿no? Y acá muy arriba o acá muy abajo, o nos llegan a poner nombres, ¿sí? Que no se dan cuenta que vamos a vivir con ese nombre toda la vida. Y bueno, ha habido gente que se anima y va y se lo cambia, pero es un de verdadero problema, ¿no? Pero también vemos una de las tendencias mayormente en la mujer es en la manipulación. Y otra de las cosas es que nosotras como mujeres, hijas de Dios, tampoco estamos exentas porque estamos hechas del mismo material que ellas, ¿no? Y aún cuando estamos caminando con Jesucristo, nos puede ganar las emociones. Yo por eso de alguna manera siempre les invito a que
estén en una forma un tanto constante, revisando su vida emocional y la expresión de sus emociones. Tiene que haber una madurez, hermosa. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un control, no tuyo, ¿no? Sino que se lo cedas al Señor. Y porque nos vamos a ver reflejadas algunos rasgos con algunas de estas mujercitas de antaño, en cuanto a sus roles, en cuanto a sus actitudes pecaminosas, y el repasar estos testimonios sin crítica, pero como quiero aprender, Dios, quiero que me enseñes a prevenir o a corregir, es una señal de madurez, ¿no? Y el gran beneficio que a través de Jesucristo tenemos ahora, y en el Evangelio nos da múltiples ejemplos, cómo Jesús amó tanto de manera muy particular a las mujeres, que vio su fragilidad, vulnerabilidad, límite, y entonces Él les brindó un trato aparte. Él hablaba a miles, ¿sí? A cientos, a decenas, a sus 12, pero cuando se llegaba a encontrar con una mujer, es impresionante cómo lo hacía a solas. Y entonces decíamos al principio que se habla de días malos, pero yo creo que tenemos que tener así bien en perspectiva y adquirir sabiduría de Dios para que esos momentos difíciles que llegamos a experimentar, sea levantarnos en el transcurso de la mañana, a la tarde, al anochecer, al acostarnos, no determinen una, echar a perder todo el día con un mal genio, con una mala actitud, con una mala reacción, y si es esto ya sea la noche, privarnos de un descanso, de un sueño tranquilo, de estar en paz, en quietud, porque nos dominó aquello, porque no supimos manejar esa situación. Responder en lo natural, ¿sí? Nos va a traer ese tipo de consecuencias, pero responder, aprender a responder, a escuchar a Dios, a confiar en Él, a descansar en su soberanía, a orar en medio de la situación, después de la situación y a esperar en su respuesta. Su respuesta nos lleva a librar, de vivir esas consecuencias destructivas. Y vamos a ver nuestro primer personaje. Y te quiero advertir, digo el nombre y así como que todas, no, ya me lo sé. Mírenos, una vez más, tenemos que tener un corazón humilde y enseñable para que Dios nos dé una perspectiva diferente quizá de lo que hemos leído, lo que hemos escuchado por mucho tiempo, ¿no? Eva, la primera mujer de la creación, ha sido uno de los personajes más atacados, ¿sí? Tanto por hombres como por mujeres, echándole la culpa, que ella fue la culpable, que no sé. Pero vamos a ver qué dice primeramente la escritura. Y los vamos a leer de Génesis 3, del 1 al 6. Presta mucha atención. Si tienes tu Biblia, puedes seguir ahí con tu mirada esta lectura. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de cualquier árbol. Fíjate el engaño, de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar del fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comer y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos, se lo comió, luego le dio a su esposo y él también comió. Oír hablar de Eva o leer acerca de ella siempre ha sido con una actitud negativa. Y yo te invito, hermosa, a que, pues si ha sido tu actitud, pues declines esa actitud, ¿no? Y mejor pedirle al Señor,
ayúdame a comprender. Ella estaba en un lugar perfecto, perfecto en todos los aspectos. El mismo Dios paseaba con ellos, ¿sí? Y sin embargo cayó en la tentación. Ahora imagínate nosotras, que no estamos en un lugar perfecto, estamos en un mundo caído. Y no podemos negar que cualquiera pudiéramos haber caído como esta mujer, ¿verdad? Y muchos juzgan con la idea de justificar su propia debilidad natural, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tener una larga conversación con Satanás, tache, ¿sí? Esta es la primera enseñanza que nos deja esto. Ella permitió el diálogo, ¿sí? Ahora, ella tenía claro que en ese mundo de aquel tiempo estaba su esposo, ella y Dios, que paseaban con ellos, que conocían su voz, que escuchaban su voz. Y no se detuvo a pensar en ese cuarto personaje, quién era, ¿verdad? Y ahí está el tema, hermosas, que el enemigo engaña, miente, seduce, hace dudar de Dios, pero eso lo ha hecho desde aquel tiempo hasta ahora. Y nunca podremos levantar el dedo acusador dirigido hacia Eva, porque nosotras mismas también hemos caído, no una ni dos veces, ¿no? Con esa voz extraña, con esa objeción hacia los mandamientos de Dios, ¿sí? Y yo quiero aclararte, lo he compartido en otros grupos, que casi siempre en todas las ilustraciones de la Biblia se pone la serpiente así como enredada, enrollada en las ramas del árbol. Y yo te quiero aclarar que era un animal, dice que era entre los salvajes, ¿verdad? Pero no se arrastraba, no tenía forma de serpiente, hasta que el Señor maldijo a ese animal para que se arrastrara y tomó esa forma. Independientemente, tanto como se presenta como lo que dijo, para Eva fue atractiva, ¿verdad? Hubo engaño, hubo mentira, media verdad, hubo atracción. Yo creo que si ese fruto obvio, pues era la primera creación, todos los frutos han de haber estado deliciosos, sin nada de contaminantes, pero algo sucedió en el corazón de ella que le fue demasiado atractivo a sus ojos y luego a su paladar. Y muchas de nosotras, a través de lo que hemos visto y a través de lo que hemos comido, hemos caído en cosas. Por eso no nos toca a nosotras juzgar a Eva. Ella tuvo un mal momento, pero pésimo, que fue la tentación. Y cuando llega el enemigo, no estaba, la tomó sola, ¿sí? No sabemos qué tiempo pasó que después le dio del fruto al marido. La Biblia, lo que no habla la Biblia no lo inventemos. No sabemos si ella le dijo que había tomado de ese árbol, si ella le ofreció el fruto inmediatamente. No sabemos, aquí nada más dice que lo dio a su marido y él comió. Aquí, ahora, el mandato de no comer de ese árbol se lo dio a Adán, ¿sí? Pero el principio de la seducción está que el enemigo nos va a poner cerca de nuestra mirada, a través de nuestros ojos y a través de nuestra boca, la tentación, ¿sí? Son dos de las bendiciones más grandes que podemos tener en esta vida, poder ver y poder degustar. Y esto, hermosas, es maravilloso. Algunos en algún tiempo decían que la caída había sido por tener sexo, pero no, fue la rebelión y la desobediencia los causantes de caer en este pecado. Pero el enemigo hasta la fecha sigue presentando tentaciones con mucha seducción, con mucho engaño, ¿no? Y entonces ahora
Fíjate, ya trasladándonos al pleno siglo XXI en el que estamos, ¿verdad? No es cierto que caemos en excesos de codicia porque queremos lo que vemos y lo queremos obtener al precio que sea. Muchas veces ni lo necesitamos, pero el engaño está en que creemos que lo necesitamos. Es que si yo no lo tengo, me muero. Es que yo lo necesito, ¿verdad? Y es allí donde está operando el plan seductor del enemigo. Fíjate, las mismas tretas viejas de antaño, de toda la vida. Por eso no podemos juzgar a Eva. Tuvo un mal momento con una tentación a la que no supo decirle no. Nosotras tenemos un ejemplo precioso, poderoso, cuando llega la tentación y tenemos la autoridad y el poder para decirle a ese mentiroso, escrito está, dice el Señor. Pero yo te recuerdo que cuando estaba Eva, no estaba la Biblia, no estaba Jesús. Sí, sí, Dios le dio una conciencia, Dios le dio una inteligencia, pero fue atraída. Aquí el tema es que exactamente por esas dos áreas, no solamente Eva, también el varón, caemos por lo que ven los ojos y caemos por lo que se le atrae a la boca. Es la misma seducción. Yo te diría en esta noche, cuidado con esa inclinación que llega a ser muy, muy natural, pero que es pecaminosa, ¿sí? Y aquí entonces el Señor nos está diciendo, ojo, fíjate cómo obra el enemigo de nuestras almas que nos está engañando, seduciendo con sus mismas tretas de siempre, ¿no? En segundo lugar, Sara. En Génesis 16, del 1 al 5, la historia es muy larga, ¿no? Pero en este caso vamos a destacar este párrafo, porque ella también tuvo un mal momento y tuvo un mal día, ¿no? En el 16 del 1 al 5 dice, Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar para que tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. Y entonces ella tomó a Agar, la egipcia, y se la dio como mujer a Abraham. Cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán, Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga, ¿quién tiene la culpa si tú o yo? Fíjate nada más, otro mal momento, pero que trasciende y trasciende hasta la fecha. O sea, muy criticada la mujer esta de Saraí, por una mala decisión que tomó, porque tuvo una trascendencia enorme que ha sido siglos por esa mala decisión que se siguen viviendo las consecuencias, ¿sí? Y es allí cuando tenemos que tener sumo cuidado en el aspecto de las decisiones que trascienden, porque no es solamente nuestra vida, sino de la que nos siguen, ¿verdad? Dice la palabra que Sara era estéril. Y a nosotras no nos toca ni el juzgar ni el descubrir el por qué, sino ver que este factor produce una debilidad muy fuerte en la vida de la mujer de ayer y la de hoy también. Y nos lleva a hacer, a pensar y a hacer lo que no viene de Dios. Como muchas mujeres hoy que en esta condición se amargan, se frustran, buscan culpables, aún incluyen a Dios en la culpa, se comparan, envidia, haciendo lo imposible para ser madres. Fíjate cómo esa mujer de antaño se sigue reflejando en las mujeres de ahora.
Entonces las mujeres de siempre, al dirigirse por lo humano, hacen lo incorrecto. En este caso, ella vino a provocar un adulterio en casa, dándole a su esposo la sirvienta y creer que si la esclava daba un hijo iba a ser de ella, porque había esa idea, ¿no? No era una inspiración del Espíritu Santo. Ella lo iba a recibir cuando lo diera a luz esta mujer, y al abrazarlo, al tener en sus brazos, ya es también. No, ve lo que ocasionó. Si lees toda la historia, vas sabiendo que hubo mucha repercusión de conflicto conyugal y de conflicto tanto con Agar como con Ismael, el hijo. Pero no queda allí, hermosa. ¿Sabías que Ismael es el padre de los árabes? En Génesis 25, del 12 al 18, ahí nos lo dice. Entonces, así como Abraham es el padre de los judíos como patriarca, ¿verdad? Este, por una mala decisión de la mujer hasta ahora, es conflicto de naciones, es un conflicto internacional, milenario, de odio y guerras hasta el presente siglo. Y tú y yo quizá no nos alcance la vida para darnos cuenta de todo aquello que puede ser las repercusiones o las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero yo no tengo duda que de alguna manera tú y yo quizá podamos estar siendo testigos de aquellas situaciones que nosotras mismas en nuestra ignorancia o inconsciencia provocamos, y vino repercusión que trascendió. Y ese es el tema. Entonces aquí, nuestro amoroso Dios siempre tiene un plan mayor y mejor para sus hijas, ¿no? Más adelante el Señor les concede, como también dice la Escritura, la bendición de avanzada edad, tener un hijo propio que Él les había prometido, pero les hacen la promesa de un hijo, pero pasan 26 años. En el medio casi casi de esa promesa es cuando sucede lo del nacimiento de Ismael. Entonces, otra enseñanza es que cuando Dios nos hace promesas, hermosas, tenemos que aprender a esperar en lo que Dios dice. Ahora, si dudas que Dios te dio esa promesa, entonces pedirle que te dé una confirmación. No que dudes, no que temas, sino que igual tú quisiste agarrar esa promesa y Dios no te la dio. Pero cuando viene de Dios, Él va a cumplir. Y ahora en nuestros días, hermosa, aquí va el consejo. Si tú no lo necesitas, quédatelo para que lo puedas compartir con alguien que sí lo pueda necesitar. Hoy también se sigue viendo ya de siempre, ¿verdad? Pero hoy está muy fuerte el tema de la esterilidad, a veces de la mujer y a veces del hombre y a veces de los dos, ¿verdad? Y es algo que es muy fuerte, duele mucho. Y la mayoría de los que les dan este diagnóstico no lo quieren aceptar. Y buscan por todos lados, pero quizá el último lugar donde van o pueden ir es al trono de la gracia de Dios. Y ese es mi consejo. Primero, con Dios. Presentar allí no solamente la frustración, el dolor, la impotencia, la condición en la que se está, sino de manera personal, tanto ella como él, pedir guía y sabiduría para saber qué hacer. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hay en mí que quieres tratar? ¿Qué hay en mí que quieres resolver? ¿Qué hay en mí? Pero no, la gente luego echa mano del consejo médico, que no digo que sea lo malo, pero primero hay que ir con el creador, ¿verdad? Y luego el consejo humano, y empiezan a venir las experiencias de otras personas, y no, mira que sí, que ve aquí, que ve allá. Y a veces se encuentran en una participación inmoral, ¿sí? Hasta del donante anónimo y echando mano del vientre alquilado. O sea, esto ahora se ha vuelto como que una normalidad.
y se vuelve una obsesión. Y, y entonces, porque a fuerzas hay ese deseo de querer concebir, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando vas al trono de la gracia y le presentas al Señor tu caso, igual Él puede hacer un milagro y igual puede decir que no. Él es soberano, pero te puede ayudar a resistir el compararte con otras personas, con otras parejas, el envidiar, el criticar a otras parejas que pudieron lograrla y que ni cuidan al hijo, o que lo abandonan, o que en fin, lo maltratan, ¿no? No merecían tener eso. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar en medio de estas situaciones. El consejo es, en este tipo de situaciones y otras semejantes, ¿verdad? Ir con el Creador, ir con el Creador. En ocasiones no sabemos el por qué hay una negativa y aún de parte de Dios, aunque se haga todo intento humano, un gasto, un endeudamiento. No sabemos por qué Dios dice que no, pero en ocasiones hay tanto el deseo humano, tanto orgullo, tanto el querer hacer mi voluntad que transgredimos hasta las leyes morales. Vamos con Rebeca. En Génesis 27, en este caso, Rebeca vino a ser la esposa de Isaac, del hijo de la promesa que tuvieron Abraham y Sara. Y en Génesis 27 nos habla acerca de esta historia. Y si te acuerdas, la semana pasada vimos de la bendición, ¿te acuerdas? Y usamos como tanto Rebeca como uno de sus gemelos hicieron trampa para poder quedarse con la bendición del patriarca, ¿verdad? Ese fue nuestro énfasis la semana pasada. Ahorita es otro sesgo. Entonces vemos, no voy a repetir toda la historia porque la vimos la semana anterior, pero aquí el tema es de estas reflexiones. Al repasar este pasaje, vemos el ejemplo de los malos momentos y fuertes consecuencias. Ahora es, en este caso, Rebeca, la esposa de Isaac, quien se hace alianza con, que también fue estéril, por cierto, pero después el esposo oró a Dios por ella, y es bien bonito porque dice Génesis 25-21, Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Fíjate, ahí está otro ejemplo de ir con Dios, ¿sí? No jugar chueco, pero aquí más adelante jugó chueco. Entonces, una vez más lo aclaro, los hijos no son un premio ni un merecimiento, o sea, son un plan de Dios en el que nos incluye para tener hijos para su gloria. Entonces, recordábamos que tuvo gemelos, ¿verdad? Y observamos la creatividad maligna para engañar al esposo y padre, tomar la mala decisión de unirse al hijo para hacer el mal en contra de quien era la autoridad del hogar y lograr arrancar esa bendición especial, que aunque Dios ya le había dicho que el menor iba a ser mayor que el mayor, pero ella no, ella quiso allí tomar el control, ¿verdad? Entonces, aquí el tema, hermosa, es cómo puede haber alianzas malas en el amor, entre comillas, de madre para favorecer al hijo favorito. Y se notaba, ¿no? Que ella prefería a Jacob y Isaac prefería a Esaú. Y entonces vemos el antagonismo, la rivalidad, esa lucha continua que se está reflejando en nuestras familias hasta hoy, ¿no? Ahora, para nosotras, ¿qué nos deja esta historia? Ya dijimos, no se trata de juzgar, no se trata de ser negativas, pero tenemos dos aspectos a repasar. Por ejemplo, en tu caso y en el mío. Si ya lo hiciste, te felicito, y si no, pues es un buen tiempo para hacerlo.
tratar delante del Señor la preferencia que tuvieron nuestros padres con los hijos, ¿sí? Si tuvieron el favorito y el menospreciado, o el favorito y los olvidados, ¿verdad? Si tú fuiste tanto del favorito, tú tienes que arreglar eso delante del trono porque los hermanos o hermanas terminaron odiando, ¿sí? Y que fuiste menospreciado, pues de ahí viene mucho una poca estima personal por todo ese rechazo, todo ese menosprecio, ¿verdad? Pero por otro lado, a quienes son madres, también pasaron un examen personal si repitieron la historia. Ahora, esto se trata cuando se tiene por lo menos dos hijos, porque con un solo hijo es muy difícil, ¿no? Pero a veces sin querer, sin planear, sin pensar, hacemos lo mismo y lo justificamos. No, 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 yo los quiero igual. No, 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 a mí no me digan. Y la gente lo nota, la gente lo ve, pero olvídate de la gente. Cuando Dios te habla al oído y te dice, estás dañado, estás elevando un corazón y estás menospreciando al otro. Y de ahí nace también la rivalidad, también nace la competencia, también para ganarse el favor, para ganarse el aprecio a pulso, haciendo cosas que agradan y que a final de cuentas no logran satisfacer a la madre o al padre. Esto es bien tremendo. Yo espero que esto nos esté ayudando con estas reflexiones, porque la verdad es que estas historias a veces las leemos como muy antiguas, ya pasaron, ya me sé el final, sí, pero aquí el tema es que la palabra nos debe de dejar enseñanza, nos debe de dejar corrección, nos debe de dejar advertencia. Y lo que decíamos, un momento malo, que fue un momento en ese día que entonces Rebeca decidió hacer mal, entonces, según el hijo, que era favorito, hacen un plan malévolo, engañan al esposo y padre, engañan al otro hijo hermano, y lo peor es que se fueron los dos de la vida de estos padres y los hermanos se dejaron de hablar y el mayor odiaba al menor, hasta que hubo una reconciliación propiciada por Dios más adelante. Entonces esto no queda, fíjate, una mala decisión por un mal momento, por eso puse que trasciende, ¿verdad? En cuarto lugar, vamos a ver algo acerca de Raquel, ahí sigue la genealogía, ¿no? Ahora, Raquel fue la esposa de Jacob y en el capítulo 30 nos narra una situación, a mí me llama mucho la atención, cómo Sara estaba estéril, después vino Rebeca estaba estéril, ahora viene Raquel y estaba estéril. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Raquel vio que ella no podía darle hijos a Jacob, sintió envidia de su hermana Lea, que la había tomado también por engaño. El engañador ahora fue engañado por el suegro y le metió a la hermana mayor antes de darle a Raquel, es lo que dice el relato, ¿verdad? Pero fíjate la expresión en esa impotencia, en esa obsesión, en ese deseo, que yo no digo que sea malo el desear, querer tener un hijo, ¿no? Pero aquí se pone muy difícil cuando, fíjate lo que se llega a expresar, ¿no? A un simple ser humano. Le dijo a su esposo, dame hijos, porque si no, me voy a morir. Fíjate nada más. Y Jacob se enojó con ella y le dijo, ¿acaso soy Dios? Él es quien no te deja tener hijos. Entonces ella dijo, mira, toma a mi esclava Bila, únete a ella y cuando ella tenga hijos, será como yo misma los tuviera. Así podré tener hijos. ¿Te das cuenta cómo la costumbre? Yo no sé si ellos supieron las historias anteriores. Lo más probable es que sí, porque había mucha tradición oral. Los padres platicaban a los hijos las historias y los hijos a sus hijos y así sucesivamente,
¿verdad? En aquel tiempo no había nada escrito de parte de Dios. Dios estaba presente, Dios les había dado una conciencia, Dios les había dado de su presencia, era un pueblo que él estaba separando para su gloria. Sin embargo, se repite la historia y el resto de esta porción hasta el verso 7, entonces le da a Bila para que se acueste con ella. Y fíjate cómo el hombre no objeta. Ah, bueno, pues me acuesto. O sea, no hay esa honra, la relación, y menos en este caso. Aquí este hombre se casó con una que la habían engañado. Después tuvo otra esposa y después le añadieron otras dos que tampoco pidió, pero el resultado fue, ¿qué de los hijos? Vamos a las reflexiones. La Biblia narra lo bueno y lo malo de los personajes, una vez más, no para juzgarlos, sino para describir su condición humana, ¿sí? Y nos identificamos con ellos. Así que dice que Raquel tuvo envidia de su hermana, porque ella no podía tener hijos, y su hermana sí tenía uno tras otro, uno tras otro. Le reclama al esposo que le diera hijos, como si el ser humano lo determinara, ¿no? Y viene otro mal momento decisivo. Mete a la criada, a la sirvienta, para lograr ese hijo con ese pensamiento falso que así de esa manera iba a tenerlos. Y empezó allí la competencia, ¿verdad? Trajeron hijos no deseados, trajeron hijos no amados, les pusieron nombres que en su naturaleza y lo que estaban viviendo se les ocurrió. Y más adelante vino todo un desastre familiar, ¿sí? Porque esos malos momentos y decisiones trascendentes se prolongaron por mucho tiempo. No se nota ni que hubo arrepentimiento, ni busca de Dios para solucionar el mal que se había hecho, las malas decisiones. Y entonces, ¿qué fue lo que vieron los hijos esos que tuvieron de esta manera? Entre ellos rivalidad, envidia, comparación, malos sentimientos. Cuando se habla de los hijos de Jacob, se destaca casi siempre mucho el buen comportamiento de José, ¿no? Y es verdaderamente muy loable que a pesar de todo lo que vivió de parte de sus hermanos y en el tiempo que estuvo de esclavo en Egipto, pues Dios lo levantó, lo reconcilió, lo perdonó, lo ayudó a perdonar, etcétera, y lo llevó a un lugar donde iba a ser punto muy importante para también salvar a su pueblo del hambre. Pero, hermosas, no se ve que ni los padres tuvieran esa actitud humilde de reconocer que habían decidido mal. Jacob, él decidió tener de favorito a José. Yo creo que José, sí, era hijo de la mujer que él amaba, pero era muy notorio. Entonces, imagínate cuando él decía, es que es el hijo de la mujer que yo amé, ¿cómo se sentía la otra esposa? Las siervas, bueno, pues eran siervas, ¿no? Pero a final de cuentas eran mujeres. Hermosa, piensa un momentito en Bila, en Silpa. Sí, conocemos sus nombres, que eran las esclavas o las siervas que dieron la luz, otros hijos de Jacob, pero eran mujeres. ¿Qué sentían ellas? El sentirse usadas, el sentirse humilladas, el sentirse abusadas, ¿verdad? Entonces, vamos a la reflexión de nuestra actualidad. Una familia que crece en medio de esto, y te aseguro que hay muchas con este tipo de desórdenes, ¿verdad? A lo mejor no se da a conocer el todo y ni nos toca a nosotros investigarlo, pero no buscan el bien de Dios para su vida y para los suyos, ¿sí? Sino solamente de una forma egoísta quieren satisfacer sus propios deseos a costa de lo que sea, ¿sí? En este caso, se convierte en un odio, en un rechazo, en un mal deseo, en un pensar malas acciones. Por eso cuando los hermanos de José deciden deshacerse de él por la preferencia que muestra el papá,
ellos ya traían en el cerebro toda la información de cómo decidir mal, pensar mal y hacer mal. Esto no se les ocurrió en el momento, pero estaban heridos de tanto rechazo, de tanta humillación, de tanta preferencia. Hay muchas familias que crecen y tú y yo estamos para llevarles el mensaje de la reconciliación. Estamos para hablarles que hay un reconciliador llamado Jesucristo, que nos lleva directo al Padre para ser perdonados. Y cuando somos perdonados, podemos perdonar todas estas cosas que suceden en las familias. A veces nos concentramos en la familia actual, cercana, ¿no? Tú, tu esposo y los hijos. Y a veces se considera un poquito a los padres, a los hermanos, así como que se ven de lejos. Y no nos damos cuenta todas las cosas que hemos visto, que hemos oído, y a veces hasta inconscientemente estamos copiando. Entonces es cuando crecemos en una normalidad de que así somos. Pero es causa de la desobediencia, de la rebelión, del pecado, de las malas decisiones, de los malos momentos y de las decisiones trascendentes. Así como les pasó allá hace miles de años, sigue pasando hoy. Y fíjate que lo que te voy a mencionar ahora, el número 5 es la esposa de Potifar, que no se dice nunca su nombre. Y siempre se menciona que también tengamos en cuenta que aunque era egipcia, era mujer. Y que de igual manera hemos solamente ido contra ella, la abusona, la seductora, la acosadora, la lagartona, ¿verdad? La que se ofreció a José. Obvio que el enemigo que orquesta las malas acciones y decisiones y acusaciones, como en el caso que hizo esta mujer, era para estorbar el plan de Dios que tenía para José, obvio. Pero esta mujer, no, ella se dejó simple y sencillamente atrapar por sus deseos, ¿no? Y dice la palabra en el 39:7. Así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo, acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó, mire usted, mi amo ha dejado en mi cargo todo lo que tiene y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo, mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted que pues es su esposa. Así que, ¿cómo podré yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía con José todos los días, a veces nos dan así la enseñanza light, así como que le sugirió y no quiso y lo forzó. Hermosa, no dice cuántos, pero fíjate, un hombre joven, huérfano, porque estaba lejos de su casa, ¿verdad? Carente de afectos, siendo esclavo, que se le ofreciera una mujer madura, que le enseñara a conocer la vida, ¿sí? Pero él tenía un temor de Dios. Y aquí se marca esta diferencia bien grande. Y entonces es cuando ella lo atrapa, lo engaña, de tal manera que le jala la ropa y luego grita que la quiso violar y lo mandan a la cárcel. Y tú sabes el resto de la historia. Pero yo te quiero llevar a estas reflexiones que el Señor me traía. Siempre se da énfasis en esta historia, José, y está bien, porque José es un personaje que es digno de admirar, ¿verdad? En el sentido de que cuando él le dice, yo no lo voy a faltar a mi amo, pero menos a mi Dios, ¿verdad? Entonces habla de un siervo fiel. Ahora no había Biblia, otra vez te lo recuerdo, no tenía familia, no tenía quien le respaldara. Sin embargo, él se mantuvo firme aún con la acusación, aguantó la cárcel y esperó el tiempo de Dios para su bendición. Y le había dado unos dones, como era el interpretar sueños, ¿no? Que eso fue, ese don de Dios fue como esa llave que le dio la salida de esa cárcel cuando le descubrió los sueños que tuvo el faraón.
Y después ya sabes el resto de la historia. Pero aquí el asunto es de que, no sé si tú sabías, yo estudiando un poquito acerca del tema, Potifar era eunuco, o sea, él no tenía un pene. Por lo tanto, los que estaban cercanos al rey, para proteger a su séquito, y los que estaban muy cercanos los hacía eunucos para que no se metieran con sus esposas, ¿no? Entonces, esta mujer, la esposa, no sé en qué trámite estaba, si era algo aparente o qué, pero a final de cuentas vamos comprendiendo poquito a esta esposa. Ella no tenía deleite con el esposo, aunque tenía esposo. No justifica lo que hizo, claro que no, porque ella andaba atrayendo, seduciendo, tentando, insistiendo, acosando, y eso es de la carne, ¿sí? Y eso es lo que en un momento dado podemos, hey, presta atención. Hay mujeres, y a mí me ha tocado ministrar, que de alguna, me acuerdo mucho de una que al esposo le dio una diabetes tan fuerte que él quedó sin potencia para las relaciones íntimas. Y él sufría mucho porque tú sabes que a un hombre, una de las cosas que le caracteriza como hombre es su virilidad. Y cuando ya no puede, y menos a edad joven, no, pues, siente que ya no vale. Así como algunas mujeres, cuando son deshonradas, sienten que no valen, vale, pues así el hombre. Entonces, aquí el tema es de cómo ella usó esa atracción física sensual, esa insistencia, pero lo peor de todo, que no se le dio, ahora sí que cumpliera su deseo, pero el haberlo acusado injustamente. Y cualquiera podría decir, pero ¿por qué Dios lo permitió? Pero yo creo que José creía en un Dios sin que estuviera escrito que todo obra para bien a los que lo aman. Y si de algo podemos estar seguras de José es que amaba a Dios. Fíjate, fíjate qué hermoso. Entonces, pues Dios, en medio de todo, pues lo cuidó, ¿sí? Porque Egipto era un lugar bastante corrupto. A la cárcel, imagínate lo que no se vive, ¿no? En una cárcel. Sin embargo, él tuvo el dominio propio, el respaldo de Dios, se mantuvo firme, soportó la condena, salió ahí por la gracia de Dios con esos dones que Dios le dio y entonces llega a ser segundo de Faraón, pero todo con el propósito de hacer un plan estratégico para los años que venían de hambruna. Él hiciera ese plan para todo lo que habían cosechado, lo administraran para que no les pegara tan fuerte 7 años. Hubo 7 años de abundancia, ahora 7 años de hambruna. Y de esa manera el pueblo de Dios sobrevivió. Ya lo de que quedaron luego esclavos, ya esa es otra historia que viene en Éxodo, ¿verdad? Pero aquí a lo que voy, hermosas, es que el Señor, cuando pasa a José por estos trámites tan difíciles, lo primero que él le ayudó fue a perdonar a sus hermanos, ¿sí? Y lo segundo que a él le permitió vivir es dejar de ser arrogante, protagonista, porque él presumía muchos sus dones. Y aún acá cuando Dios lo usó con el panadero y el copero, se olvidaron de él. Dios no, pero cuando él viene y ejecuta sus dones que Dios le había dado, eso es lo que no solamente a él lo salvó, decisiones que trascienden. Él decide ser fiel a Dios, no solamente él se salva, sino salva a su pueblo, que en aquel tiempo eran 70 personas que llegaron a Egipto. Y se cuenta que cuando salieron de Egipto era como 1 millón. Fíjate todo lo que había crecido. Lo triste de que hay mujeres así como la esposa de Potifar, y tú no te debes olvidar de ministrar, de consolar, de aconsejar a mujeres como la esposa de Potifar, que pasan a ser recordadas como la seductora, la acosadora, la mentirosa.
Y una tristeza más es que nunca se vuelve a mencionar en el resto de todo el relato su nombre. Ya, pasó a otra historia. ¿Qué aprendemos? Que el Señor no hará prosperar para bien a quien use el engaño y la mentira. Sí. Como tampoco la seducción, el adulterio, la propuesta indecorosa. Dios no estaba de acuerdo, aunque ellos tenían dioses paganos, no eran ni cristianos ni temerosos de Dios, pero ahí ella pagó las consecuencias, ¿no? De su mal proceder. Él hizo, hermosa, escúchame con mucha atención, a la mujer para mucho más que atraer y seducir, como aún a la esposa. No solamente la creó como esposa para complacer exclusivamente a su marido, ¿sí? Y que podemos llegar en un momento dado con esas acciones pecaminosas de la sensualidad, la seducción. Yo trato mucho esto en el tema, en el curso de mujeres, que por la gracia de Dios lo imparto de lunes a jueves, diferentes grupos, diferentes edades, diferentes lugares donde llegamos con esta palabra, porque la mujer que cultiva esa seducción, esa atracción sensual, que va ahí con engaño, con mentira, que quita maridos, que traiciona fácilmente a una la amiga más cercana y todo eso, no solamente va a estorbar los planes de Dios para otros, hasta para siervos, ¿verdad? Sino que también va a estorbar los propios planes que Dios tiene para su vida. Por eso yo acostumbro a hacer una pregunta frecuente, ¿no? No importa la edad que tengas, pero si tú ves que hay hombres que te desean, que se les salen los ojos, que te quitan la ropa con los ojos, ¿no? Que te hacen propuestas, que te hacen piropos groseros y que tú nada que ver con eso, tú tienes que tratar en el trono de la gracia el por qué estás atrayendo de esa manera equivocada. Soltera, casada, viuda, divorciada, separada, nunca casada, con hijos, sin hijos, están expuestas cuando han vivido una vida de esa manera. Por otro lado, el Señor no deja sin castigo a quien acusa falsamente, ¿sí? Y su vida pasa sin dejar una huella agradable ni tampoco un ejemplo digno para seguir. Mi pregunta es, de estas historias hermosas, ¿qué aprendiste en lo personal? Primero es yo. ¿Qué me dijo Dios a mí en cuanto a yo como mujer? Si me identifiqué en ciertos rasgos con una Sara, con una Rebeca, con una Raquel, con una Eva, ¿verdad? ¿Y qué quiere Dios? Que yo cambie, corrija, sí, me discipline, sí. Aprendiste que no nos toca, así como no nos toca criticar y juzgar a los personajes, tampoco Dios da permiso para que critiquemos a las mujeres que nos rodean, sean familia, sean conocidas, sean amistades, sean hermanas de la iglesia, compañeras de trabajo, del ambiente donde nos desarrollamos, ¿no? ¿Qué me habla Dios si me vi reflejada en ciertas actitudes, malos deseos o malos pensamientos de estos personajes? Que ya están en la mente, elaborándose y pensamos que somos nosotras pensando eso y no, es que ahí está un mentiroso lanzando mentiras, ¿no? Acusaciones. Estas mujeres formaron parte de esos relatos bíblicos, pero sin inspirar a una vida temerosa de Dios, ¿sí? Es más, mira, no viene aquí en los escritos, pero te cuento breve. Cuando Jacob trabaja para Labán y se va ahí con bueno, gana a Lea, que le metieron el gol, después ya con Raquel, después ya él se va con todo el ligerío que tiene y deja a Labán, y Raquel se lleva los ídolos de su papá,
No me acuerdo ahorita el capítulo, pero te lo mando por WhatsApp al rato si lo requieres. Si no, búscalo. Y entonces cuando Labán se da cuenta que se llevaron sus ídolos que él adoraba, lo persigue, aparte de reclamarle que por qué se llevó a sus hijas y a sus nietos, ¿verdad? Entonces entra a la tienda donde están allí viviendo, esas tiendas tipo del desierto, y esta mujer se dio cuenta que andaba buscando y ella esconde los ídolos abajo de ella, Raquel, la amada de José, de Jacob, perdón. Se sienta encima y cuando entra el papá le dice, anda ahí buscando y revolviendo todo, y ella tiene los ídolos abajo. Le dijo, discúlpame, padre, que no me puedo levantar, pero estoy en los días de la mujer. Y él la entiende perfecto, porque para aquel tiempo andar reglando era bastante complicado, entonces no existían las cótex, ¿verdad? Y se queda con los ídolos. Entonces, fíjate, no había un temor de Dios y estaba también heredando la idolatría del papá, que también fue otro estafador, ¿no? Por malas actitudes hermosas de aquellas mujeres y las de ahora también, incluyéndonos, la vida espiritual queda sin fruto y sin darle la gloria a Dios. Y hay que recordar que no podemos arrojar la primera piedra sobre alguien, porque tampoco fuimos lo suficientemente inocentes o lo suficientemente buenas. Pero en Jesús la historia cambia, porque Él dice que aparte que nos hizo nuevas criaturas al hacernos nacer de nuevo, nos creó para buenas obras, para que andemos en ellas. ¿Sí? Y nos da de su espíritu para equiparnos y guiarnos a la verdad. Y cuando Él nos guía a la verdad, nos ilumina, nos da el discernimiento, nos ayuda a separar la verdad de la mentira, lo puro de lo impuro, lo malo de lo bueno, nos da claridad con ese discernimiento. Tenemos una enorme bendición que estas mujeres no tenían. Y si aún así fallamos, está el trono de la gracia. No estoy recomendando fallar, estoy diciendo que hay gracia suficiente. ¿Sí? Y tenemos el perdón a través de Jesucristo. Ahora, estos relatos son para que veamos cómo la vida del hombre y la mujer a través de los siglos, así cuando dicen las abuelitas, no, en mis tiempos, nada que ver con lo que se vive ahora. Mira, mi hermosa, todos los tiempos han sido difíciles y en todos los tiempos ha habido pecadores y la cosa que ahora se publica por todos los medios, ¿no? Las redes sociales. Pero hace muchos años, desde que empezaron a salir desde los telegramas, los periódicos, la radio, las primeras televisiones, los noticieros, o sea, todo el tiempo, pero esto no tiene tanto que se publica, pero siempre ha habido maldad, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, estos relatos es para que puedas tú ver que al leer la Biblia, alguien me preguntaba ayer del grupo del miércoles que les estaba yo recordando cómo leer la Biblia, que si ya habían terminado esa instrucción que a ustedes también les di para agarrar una práctica, un hábito de leer salmos, proverbios y evangelios, ¿no? Entonces alguien me decía, ya estoy por terminar, ahora qué sigue, ¿verdad? Y alguien me escribió y me dijo, yo ya terminé esa dinámica, ahora que me sugiere leer. Y bueno, Dios puso en mi corazón que leyera algo del Pentateuco, ¿verdad? Y algo de libros históricos y algo del Nuevo Testamento, obvio, ¿no? Entonces, y cuando vemos estas historias a veces son tan familiares y estamos influidas por la óptica de quien nos la enseñó o quien la predicó. Porque igual y se vale que le dio cierto énfasis. Pero en esta noche, lo que Dios quiso mostrarnos es que la mujer siempre ha sido la mujer, el hombre siempre ha sido el hombre. Sin Dios, un vil pecador. Con Dios, un pecador redimido.
y que tenemos ahora la hermosa bendición, bellas, de contar con la presencia del Espíritu Santo y la palabra escrita. Y de allí, que es bien importante, que cambies tu actitud aún al leer estos relatos. Bien, como ya te sabes el final de la historia, así como que, ay, ya me lo sabía. Yo sé que tú y yo nos sorprendimos en esta noche al ver otro sesgo y al ser compasivas con estas mujeres que no tuvieron la dicha de una comunión íntima y personal con el Padre Eterno a través de Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo y la iluminación de la palabra. Nosotros sí tenemos. Echa mano a esas bendiciones. Y vamos a terminar orando. Yo te agradezco mucho. Yo le decía al Señor, se me pasó que era un día festivo y yo lo hubiera suspendido, pero bueno, gracias por apoyar. Y qué bonito que queda la grabación para quienes no se pudieron conectar. Pero vamos a terminar orando. Y yo quiero ahí que empieces desde ya. Si algo el Señor habló a tu vida, que le des las gracias. Alguno de los puntos, alguno de los rasgos, alguna de las historias, pero sobre todo que le digamos al Señor, ¿cuánta guía necesito, Padre, para aprender más de tu palabra? No con una predisposición que ya conozco la historia, que ya sé el desenlace final, que ya conozco de memoria ese relato, que lo he escuchado tantas veces, Señor. Hoy vengo a decirte, Padre, perdona, porque realmente no le he dado la atención debida al verme reflejada, no solamente en la vida de algunas mujeres, sino también de algunos hombres, con los rasgos que caracterizan nuestra naturaleza humana. Aquí estamos, Dios, dándote gracias porque en esta noche al podernos reunir nos has permitido crecer en sabiduría, en entendimiento, en comprensión, en compasión hacia mujeres de antaño que no la pasaron nada bien y que sus malas decisiones fueron tan trascendentes afectando a tantos. Pero ahora pedimos que si nosotras hemos tenido esas malas decisiones que han venido trascendiendo a otros, afectando, dañando, hoy te pedimos que nos perdones por convertir un mal momento del día en un día feo y difícil completo por no actuar con sabiduría, con sensatez, con temor reverente, yendo al trono de la gracia, arreglar todo tipo de asunto, en oración, clamor, en ruego, buscando tu instrucción. Hoy tenemos la dicha de la palabra escrita, la bendición del Espíritu Santo que nos ilumina y nos guía a la verdad. Hoy tenemos el trono de la gracia de Dios abierto todo el tiempo. Hoy tenemos la bendición de un intercesor maravilloso llamado Jesucristo. Enséñanos a aprovechar esos preciosos y poderosos recursos para que las decisiones que tomemos trasciendan, pero para bien, para bendición, para beneficio tanto nuestro como de nuestra familia y de los que nos van a seguir. Gracias por comprendernos, por ayudarnos, por abrir nuestra mente y corazón a ver estos relatos de una manera diferente y a prestar atención al consejo sabio y oportuno que tú, Señor, haces llegar a través del poder de tu palabra. Por la revelación de tu Espíritu en nuestro corazón esta noche, por la inspiración y el poder sabio que nos vas a dar para estar atentos, para que no cometamos los mismos errores de nuestros antepasados.
Bendito y alabado seas por siempre, Padre eterno. Gracias por Jesús que nos comprende perfecto porque vivió aquí en la tierra. Y gracias por dejarnos a su Espíritu para que nos guíe, nos ilumine, nos inspire, nos fortalezca. Bendecimos tu nombre y alabamos tu precioso nombre. En el poderoso y santo nombre de Jesucristo, amado Señor nuestro. Oramos con fe y confianza. Amén y amén.